si navegan con ese documento, si van a Italia, van a tener problemas. Familia por el mundo. Buenos días, amigos. ¿Cuál buenos días, Oliver? Buenas noches. Es buenas noches, sí, tienes razón, Lisette, es buenas noches. Pero vamos a hablar de nuestra bandera porque tenemos un problema. Y el problema se llama International Certificate of Pleasure Crafts del ¿cómo se llama en holandés? Watersportverbond. No sé si se pronuncia así. No tenemos registro y no podemos mover el barco. Estamos en secuestro, así dijeron. secuestro. Suena horrible en italiano. No sé, tengo que hacer la traducción. Pero así nos dijeron, su barco va a estar secuestrado, en secuestro, Sí, así, en secuestro. como en español suena. Con cadenas, no se mueve. Y Pero vamos a así nos explicar qué sentimos. pasó, ¿no? Sí, esto, antes que nada, vamos a explicar todo, del principio al fin. En el aspecto de solución, no hay solución. Sí. Este video trata sobre los problemas que tú puedes tener en navegando por Italia. Nosotros no tenemos. No, pero problemas. esos problemas puede ayudar a otros navegantes. Video Sí, lo por hacemos eso lo hacemos exactamente. para pero ayudar ustedes a saben. otros y que no les pase lo que a nosotros nos pasó. Segundo, también lo hacemos por nuestros followers, nuestros seguidores. La verdad, antes que nada, les agradecemos todo su apoyo que hemos tenido con ustedes por redes sociales. La verdad, dicen que los amigos Sí, se muchas demuestran gracias. Sí. hasta que en las buenas y en las malas, y ustedes estuvieron ahí con nosotros. Gracias, y por eso lo hacemos. Esa es la segunda Y ahorita razón. somos en las malas. Habíamos dormido muy mal unas 2 noches anteriores porque habíamos hecho un viaje muy largo, Sí, que atravesando de 165 millas sí, en la noche. desde Cerdeña hasta lo que es la botita de Italia, hasta casi Roma, un poquito bajo, y estábamos muy cansados. Al día siguiente nos movimos porque de verdad sabíamos que teníamos que avanzar, pero también que teníamos que aprovechar los 4 días que se venían de buen clima. Entonces dijimos, aunque estemos cansados, vamos a hacer pues, 20 millas, que son 4 Sí. horas de navegación. Salimos a Ponza, no sé, 8 de la mañana. ¿Dónde Salimos está de Ponza? Ponza. Es una isla al norte de Nápoli, ¿no? Más o Ujú. menos. Y salimos y queremos navegar hasta Ischia, que es otra isla. No sé, como siempre el capitán se fue al baño. En un momento al otro escuché que ¿Cómo? el motor casi estaba apagado, ¿no? Pero eso, como el Yo tigre estaba de Santa gritando, Julia. sube el motor, súbelo, más No. rápido. No, el tigre de Santa Julia. Así lo agarraron a Oliver. Pero bueno, sí, estaba así. Me puedo reír, estaba como el tigre de Santa Julia. Y en una de esas estábamos, pues la familia, estábamos cantando. ¿Y qué estábamos cantando? Atl me dijo, mamá, enséñame a gritar como los mexicanos. Y en ese momento estábamos gritando de, ¡ay! Pero bueno, ahorita no me sale, Sí, pero sí. sí me sale bien. Bueno, el ¡ay! ¿No? Sí. Y en eso El veo famoso. viniendo un comando especial De la Guardia Financiera guarda de de Italia. finanza, que es la guarda costera de aquí. No, O sea, no es la Guardia no, Costera, es espérenme, otra la cosa. guarda costera, todo el mundo sabe que es una guarda costera, pero la policía de la guarda costera, Sí. ¿sí me entiendes? Y que se ve al lado, y entonces yo freno y me dicen, bájale, y se siente así como cuando vas en autopista y llega un comando y dices, madre mía, ¿no? Sí. Y le quise frenar y yo, háblele a tu papá, y tu papá decía, no puedo, estoy en el baño. Y le dije, Atl, ve por tu papá, tumba la puerta y di que ya, porque aquí vienen. Y yo me puse nerviosa porque Sí. entonces frené así ya para stop y ya, y yo pues, ¿qué quieren, no? Y ellos tenían como una cosa larga, ¿no? No, pero esperen, ellos dijeron, papeles, es así de Sí, claro, embarca. papeles ¿Qué te y piden? todo eso. Vamos, Sí, no. los papeles. No, pero tienes que avisar porque bueno, yo no sabía. Sí, Es la 3, licencia de navegar. la tuya, El registro. el registro Sí. y Y nada más eso. No, No, el no. del seguro. de seguro, 3 papeles. Sí. En Sí. ese momento nosotros, así como cuando te piden tu licencia y dices, perfecto,
y se tardan un minuto. Sí. Y tú piensas que vas a continuar porque nos faltaban 2 horas. Ya estábamos cansados, decíamos, vamos en 2 horas a descansar, 1 hora y media Sí. a nuestro destino, vamos a relajarnos, Sí. ya llevamos 2 días sin dormir, ya. Y en ese momento es así, se escuchó y no lo voy a olvidar. No tienen validez, nos Sí. tienen que seguir. Capitán, cambia cambia tu 32. dirección A Formia. Y yo les pregunté, ahora. ¿a Formia? ¿En serio? Y dice, sí. Yo les pregunté con el radio después por los coordinados, dónde está, porque no sabía dónde está Formia. Y yo vi en el chart plotter que son como 32 millas. Y sí, entonces como 7 horas, ¿no? Casi 8 horas. Y ellos dijeron, sí, síguenme. Cambiamos la dirección, subimos otra vela para ser más rápido y después de 15 minutos otra vez en el radio, ustedes no pueden ir más rápido, y dice, no, es un velero, yo voy con mis 5 o 6 nudos, ¿no? Porque ellos llevaban un súper. Porque queremos llegar antes llega la noche, ¿no? A Formia. Sí. Y finalmente sí pusimos las velas y navegamos lo que podemos, ¿no? Todo el día hasta la noche, ¿no? Ahí vamos un poquito como, pues con nervios, porque no Sí, teníamos porque no tanta sabíamos información. exactamente por qué necesitamos a seguirlos. Y ¿no? aunque la Guardia de Finanza, sí, son muy guapos, no dejan de imponer. ¿No son guapos? Sí. Bueno, unos. Ah. No dejan de imponer porque sí te dan, pues oye, como 10 tipos así. Sí, no nos dijeron informaciones, No nada más tanto. dijeron necesitamos de seguirlos y eso es lo que hicimos. Íbamos pensando 1000 cosas cuando íbamos de camino, Sí. pero íbamos confiados porque dicen, el que nada debe, nada teme. Entonces Sí. nosotros dijimos, Nosotros seguro pensamos es un todo está bien, malentendido, ¿no? pero tenemos que hacer caso, ¿no? Sí. Lo primero es no hacer caso, Llegamos y ellos, tengo que decirles siempre, la Guardia de Finanzas siempre ha sido muy amable. Sí, fueron muy amables. amable. Estrictos pero amables, ¿no? No, al principio, después la verdad que, claro, son como, ¿sabes? Estructurados, pero jamás, no, al contrario, creo que han sido muy, muy amables con nosotros y han querido tener empatía con nosotros. Siempre tuvieron empatía con nosotros. Sí, pero de todos modos llegamos y en la marina de ellos, y ellos pusieron su barco grande y después nosotros, y ellos nos ayudaron con las cuerdas y todo, amarrar el barco bien, y cuando llegamos nos ofrecieron una cerveza fría, ¿no? Sí, después para que nos relajáramos. Sí. Y nosotros lo primero que dijimos es, ¿pero qué hicimos? Sí. Entonces el señor nos hablaba como en italiano y entonces es así de, ya casi siempre entendemos, pero yo creo que los nervios ya, Sí. y él quiso explicarnos en inglés y entonces dijo, your flag is not working. Entonces dijimos, a ver, ya llegó el que habla como mejor inglés y él Sí. ya nos explicó, nos dijo, no tienen, esperen ahorita, y nos hicieron esperar ahí sí como 2 horas. Sí, pidieron los pasaportes y todo. Pasaportes, y luego vinieron y dijeron, ¿es tu esposa? O sea, pensaban, Sí. yo creo que era... El amante. No, pero así de, ¿es tu esposa? Y cuando yo le dije, yeah, of course, I'm the wife. Y de así de, y se fueron, o sea, no sé Sí, qué. otra vez, sí. Y después, ya, después dijeron, señor, por favor, venga, muy amable, pero venga, después de la cerveza, como diciendo, la noticia fuerte, relájense. Y entonces, ¿qué te dijeron? El registro que nosotros tenemos, que hace como un mes en Italia no lo aceptan, esa manera de registrar el barco en Holanda, como nosotros lo hicimos. Hablamos de ese documento y voy a explicar algo. Si navegas un barco, tú necesitas tener un registro en un país. Y ahorita el caso es así, que en unos países hay diferentes maneras de hacer el O registro. sea, es el pasaporte del barco. Sí, es el pasaporte del barco. Hay un registro nacional, tal vez, y un registro como de asociaciones. Y nosotros tenemos el registro del International Certificate of Pleasure Craft de Holanda, de la asociación del Watersportverband. Una asociación de Ok. de barcos, sí, está bien. Y eso existe hace mucho años. Eso es una manera valable de hacerlo. Hay muchos barcos que tienen este registro. Nosotros no sabemos que Italia hace un mes no aceptaba ese documento. Nada más ya lo aceptan el registro nacional.
que es muy caro y muy complicado. Necesitas a vivir en Holanda para tenerlo, por ejemplo. Si navegan con ese documento, si van a Italia, van a tener problemas. También en otros países. Me dijeron que en Portugal y en otros países también ya no lo aceptan. Y la historia, ¿por qué no lo aceptan? El comandante no nos explicó. En la crisis con los migrantes había barcos grandes de organizaciones humanas que ellos sacan muy rápido, es una forma muy rápida, la verdad, de registrar tu barco. Porque yo creo que piden menos cosas y además es económica. Hacen ellos? Oliver lo hizo porque, bueno, pues es económico, pero sí, es fácil, tú puedes hacerlo es online. Es mucho más accesible y lo hicimos por esa razón. Ellos van a recoger los migrantes en la frontera en Libia, en África, y los traen a Italia con barcos grandes con ese registro de Holanda, y por eso el gobierno de Italia se peleaba con el gobierno de Holanda y finalmente ya los italianos dijeron que no vamos a aceptar esta manera del registro. Y sí, en nadie nos informó, nosotros no lo sabíamos. Nosotros estamos checando todo el tiempo, y aunque uno noticias de navegantes y todo, no. Lo renovamos en julio. Y pagamos y todo. Y lo preguntamos si hay problemas o algo, y nos dijo, no, todo está bien. Además, en las marinas se entrega y nunca nadie nos dijo algo. Como en una marina, oigan, sí sabían que una marina y nadie nos dijo nada hasta que llegó la ley y pues así, no. Sí, así es. Y ese es el caso es que tenemos un papel aquí. Es el juicio. Del juicio, que ya no podemos moverlo y ya no sé. Y nuestro barco va a entrar a juicio. Sí. En el cual checamos, bueno, los artículos y estamos, pues, ellos constan que también, pues, nosotros no sabíamos, eso sí está ahí. Nos dijeron que teníamos que conseguir un abogado para llevar el juicio. Todavía no hemos conseguido el abogado. No, sí, porque yo tengo la experiencia. Normalmente si vienes con abogados, la complica la situación siempre, ¿no? Ahora nos resguardaron el barco. Sí. No lo vamos a poder utilizar hasta que tener un nuevo registro, pero eso es lo que todavía no entiendo. O sea, si ya tuviéramos el nuevo registro, ¿ya nos dejan? Pero el nuevo registro vamos a sacarlos de otro país, que eso nos han dicho de Polonia, que en cualquier... Sí, ya estamos en el proceso de sacar un registro en Polonia, porque allá también se puede hacer online. El problema es que en muchos países, por ejemplo, yo puedo hacerlo en Suiza, pero es súper caro y siempre preguntan un survey. Un survey es como una... ¿Cómo explicas eso? El survey es la persona que viene a revisar. Sí, es una persona viene a checar el barco, a hacer un reporte del barco. Es muy caro. Por mi barco cuesta como 2,000 euros nada más hacer el survey. Por eso buscamos una solución más fácil. En Polonia es posible y el bueno es el parte de la ¿cómo se dice? De la Unión Europea. ¿Y por qué no tenemos problemas con la IVA? ¿Por qué no México? Claro, tu barco, recuerda, tiene que estar registrado al país en el que tú vives. En el caso podría ser yo mexicana, Oliver Suiza. México, ¿por qué no? Porque en México también se necesita tener un survey. Si el barco tiene más que 20 años. La segunda es si tú navegas en el mar de Europa y si no es una bandera de Europa y si tú no pagaste la IVA, tú nada más tienes el derecho de quedarte 18 meses. Eso significa cada 18 meses necesitas salir con el barco. Por ejemplo, un día a África o en Europa puedes ir a Albania porque no es parte. Hacer un día allá y después otra vez puedes quedarte con el barco 18 meses. ¿Sí? O sea, se complica todo muchísimo. Suiza se complica muchísimo. Sí. Entonces ahora buscaremos la solución, que se va a esperar muchas semanas. ¿Y qué hacemos mientras? Sí, el registro se toma como 4 semanas. No puedes mover el barco. Ahora, tenemos otra presión, es el tiempo, porque sabemos que el Mediterráneo en invierno no es tan bueno navegar, porque además de que hace frío, bueno, vamos que el frío nos aguantamos. Pero el frío no es el problema, son las tormentas. Las tormentas. ¿Y dónde tenemos? Ya tenemos un lugar para llegar, una marina fija, es
Por el invierno. Para el invierno está en Rochela Ionica, allá al sur de Italia. Como estamos en esta situación, puse o chequeé un poquito en Facebook y hay otros veleristas en la misma situación, ¿no? Hay una chava en Cagliari, ella está hace 5 semanas, imagínate, está en cadena Desde el hace barco 5 y no semanas. puede salir. Ella es con abogado, por eso yo creo, sin abogado vamos Sin a abogado. salir. Oigan, Más una rápido. cosa que también quiero comentarles es que no, sí podemos salir del barco. Sí, No, ustedes se han preocupado y ¿qué hacen? No, a ver, el barco es es como cuando tienes un carro sin circular, que les ha pasado a Exactamente. muchos, te llevan al corralón y ahí te quedas. Sí. Diferencia es que nosotros vivimos en ese carro, vivimos en este barco. Por eso Y- normalmente no tienes el derecho de Pero, quedarte. exacta, otra cosa que gracias a la Guardia de Finanzas en ese aspecto, que nos dejaron estar en nuestro caso, por nuestro barco, porque dicen, es tu casa. Sí, Sin barco nos quedamos sí. sin casa, entonces... También ayuda, tenemos nuestra página internet en el lado del barco y el capitán, el comandante venió y nos dijo, checa, ustedes familia por el mundo y todo. Sí, Tal eso vez yo creo eso va a ayudar con los niños y todos somos familia, yo creo eso. sí, les queremos decir que, o sea, que no somos criminales, a lo ¿no? que yo voy. Y también todos somos marineros como ellos, como de la guardia, por eso hay una conexión, ¿no? Sí, pero tal vez mucha gente, pero yo creo que en ese aspecto ayuda que tengamos la página porque ellos pueden ver nuestros videos y lo que hacemos también y que hasta cierta forma promocionamos Italia, ¿a poco no? Como de cierta ayuda. Es tu currículum, un currículum muy abierto, muy específico a lo que llevamos y eso en cierta forma yo creo que ha generado que también se acerquen a nosotros ellos y que nos hayan ayudado. Pero sí podemos salir del barco. Finalmente sí, estamos aquí en Formia, es muy bonito y estamos esperando y vamos a ver cómo vamos a salir con este juicio, ¿no? Ok, amigos. Buenas Rock, nuevas. ¿no? Bueno, buenas nuevas, pero todavía no estamos al... Vamos a ver. Hoy hablamos con el comandante, llegó hace unos minutos a hablar con nosotros y nos dijo que la buena noticia es probablemente podemos salir mañana porque ellos contrataron la Guardia de Finanzas en Rochela y hicieron un trámite con ellos que podemos arreglar las cosas del invierno allá. Exacto, es buena y la buena y la mala es que ¿Cuál es la obviamente mala? la mala es que no nos van a dar todo el tiempo. O sea, digamos que queríamos regresar a esa marina y era nuestro destino final para el Sí. invierno para dejarlo. Entonces, que te den permiso y decir, ese juicio se va a hacer allá, porque ese trámite se puede hacer, es muy buena noticia, que se puede hacer allá en la Guardia de Finanzas. La mala es que no va a ser al tiempo que nosotros estábamos planeando. Porque yo le pregunto, yo necesito como 3 semanas para bajar. Y él me dijo, 3 semanas por 300 millas, eso se hace en unos días, ¿no? Yo No, les dije, querían pero sí directo. tenemos familia y todo, Y nosotros queremos ver unas bajamos. islas. No, y no deja de queremos ver unas islas. No se Sí. pueden, no navegamos así de sin parar. Es un estrés, necesitamos bajar. Pero No. nos dieron como unos 10 días, ¿no? Al menos. Está bien, ¿no? ¿No? Nosotros estábamos planeando hasta en un mes hacerlo y nos van a dar muy pocos días. Sí, una semana para regresar, ¿no? No sabemos cuántos días Sí. exactos, pero muy pocos. Eso significa que vamos a tener que meterle. Pero también lo que me preocupa pues son las situaciones climáticas, porque nosotros Sí. nos quedamos a veces hasta 3, 4, e incluso nos hemos quedado hasta 2 semanas en algún lugar cuando no hay viento. Primero, Sí. porque si hay muy fuerte viento, no podemos, si hay tormenta. Y si no hay viento también, porque si no es nada más motor. Sí, no queremos hacer eso. Pero ya vamos a tenemos tener la que presión. hacerlo. Pero yo soy el capitán y yo les dije, claro, yo no voy a arriesgar nada. Si Claro. hay un riesgo, no voy a salir, punto. Así es. Sí, pero de todos modos, gracias a la Guardia de Finanzas, gracias porque también Sí, es su chamba. O sea, Sí. ellos nos dijeron, a ver, discúlpenos, pero es nuestro trabajo. O Sí. sea, claro, nosotros sí, entendemos y nosotros entendemos eso, no hay problema. no hay problema. Sí. Gracias por su comprensión, se han portado muy amables, muy amablemente, y entonces hasta aquí es el update. Les vamos Sí. a seguir diciendo. Segundo, vas a estar viendo videos un poco más de hace un mes. Para el resumen, el más importante, si ustedes navegan con ese documento, ya no lo aceptan a Italia. Eso es basura ahorita.
Gracias, muchas gracias por todo tu apoyo. Estamos contentos, o sea, de los... Sí, y esperamos mañana que podemos ir. Que casi seguro que nos podemos ir. Y si todo va bien, vamos a ir a Capri. Eso vamos a hacer, ¿no? Sí, claro, vamos a ir a otras islas. Porque es en el camino. Está en el camino y bueno. Ok, por el momento esa es la situación. Vamos mañana si podemos salir. Esperamos. El comandante nos dijo, sonrió y dije que no, que podemos ir. Entonces, esperamos que va a salir 99%. Vamos a ver. Hasta luego. Hasta luego. Nos Gracias. vemos. Besos.